de Streptococcus ae y han tocado y han visto el Streptococcus pyogenes, que es el más importante. Entonces, esta parte de Streptococcus pyogenes, y sobre todo, vamos a ver en varios capítulos, en varios temas sucesivos, dependiendo del órgano afectado, ¿no? En este caso vamos a tocar el, este tema sobre Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo, ¿no? Antiguamente, en el año 1924, 30, se denominaba, todavía se llevaba nombre como Diplococcus lanceolatus o Diplococcus pneumoniae. A partir del año 1974, recién recibe este nombre Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y en español generalmente lo utilizamos como neumococo, ¿no? En relación preferentemente acá a la neumonía, patología que causa. Un poco de historia. Hay dos escuelas que generalmente en la era de la microbiología, había dos escuelas, la francesa y la alemana, ¿no? Entonces, indicaban de que la escuela alemana, Theodor Albrecht Edwin Klebs, el año 1875, observó ya los diplococos encapsulados en esputo de pacientes, estos, mm, en estos pacientes con neumonía, ¿no? Y el año 1980-81, Koch lo hizo un poco más especial porque Koch era un médico bastante dedicado, eh, hizo su historia natural y vio las cápsulas de este microorganismo. Por otro lado, la escuela francesa con Louis Pasteur, ustedes saben muy bien que no era médico, ¿no? Era bioquímico o químico, mejor dicho. Entonces, también se dedicó bastante a la parte de la bacteriología, ¿no? Recuperó el neumococo de conejos a los que se les inyectó saliva humana y los llamó microbio septicae du saliva, ¿no? Microbio séptico de la saliva. Posteriormente, ya es otra escuela en América, el doctor Gerd Steinberg, por otro lado, en forma simultánea, pero independientemente del doctor Pasteur, recuperó el neumococo de conejos, a los que inyectó saliva humana, ¿no? Lo llamó Micrococcus Pasteur. Entonces, y así sucesivamente, son varios que se disputan quién ha visto primero, ¿no? Sin embargo, muchos lo han visto, no lo han detallado bien. Entonces, este es el resumen, ¿no? Hay otros que lo han hecho han- en en el tiempo, han cambiado inclusive el nombre. Ustedes están viendo acá, ¿verdad? Micrococcus pasteur, después Diplococcus lanceolatus, Diplococcus pneumoniae, y en el año 1974 ya conocemos con el nombre de Streptococcus pneumoniae. Eso es un poco de la historia de este microorganismo. Eh, este neumococo, nos vamos a referir en español, neumococo o Streptococcus pneumoniae, que es la palabra científica
microorganismo. Entonces, generalmente habita en la nasofaringe. Ese es donde se puede encontrar a este microorganismo, ¿no? Nasofaringe humana. Y la colonización puede tener lugar durante los primeros días de vida. Estos microorganismos son habitantes, recalco, del aparato respiratorio superior del hombre. Y la nasofaringe es el lugar donde van a colonizar, ¿no? Y de ahí se van a dirigir a otros lugares por vía sanguínea o por vía local, puede ser a- al- hacia el oído, causándonos otitis, ¿no? Y a los pulmones una neumonía, o por vía sanguínea y a diferentes lugares, ¿no? Causándonos meningitis, artritis, etcétera, etcétera. Entonces, diremos que antes de la introducción de los antibióticos, ustedes saben que los antibióticos, eh, mm, recién se pusieron a partir del año 1935-40, la era de las penicilinas a partir de la década de 1940 adelante, ¿verdad? Ahí se descubrieron varios antibióticos. Y la causa de muerte más frecuente en ese entonces en adultos era por neumonía lobar. Eso es la importancia de acá. Entonces, acá tenemos para diferenciar, ustedes lo han visto en la anterior clase, ¿no? Generalmente el agar sangre, la clasificación por el agar sangre, según el grado de hemólisis que va a producir, se van a clasificar en beta hemolíticos, gamma y alfa, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es el estreptococo pneumoniae, o los neumococos, que van a desarrollar una hemólisis alfa. Ustedes lo pueden ver, parcial, una hemólisis parcial. El beta es una hemólisis total y el gamma es apenas visible, ¿no? La hemólisis que causa. Entonces, vamos a desarrollar al estreptococo pneumoniae. Entonces, esta es una clasificación práctica por el agar sangre, ¿no? Y otra clasificación que les han indicado, la clasificación por antígeno de Langenfield, ¿no? La morfología de este microorganismo no son diplococos, es decir, que van de dos en dos ovaladas. Hay otros que dicen ovoides o también lanceoladas. Se agrupan en cadenas o en parejas, ¿no? Son gram positivas, se van a teñir, ustedes lo pueden ver acá de morado. Su tamaño es de 0,5 a 1,2 micrómetros. No tienen espora, son inmóviles, lo que les caracteriza a este microorganismo son encapsulados, ¿no? Esa es la característica de la patogenicidad, ¿no? Entonces, hay un polisacárido que permite una fácil tipificación con antisueros específicos. Entonces, ustedes pueden ver acá y estas, ¿no? Que están de dos en dos con su cápsula. La fisiología y cultivo no son aerobios facultativos.
Entonces, o podemos indicar que son anaerobios, ¿no? Sus características fisiológicas nos van a permitir diferenciar siempre con el Streptococcus viridans, ¿no? En presencia de agentes tensioactivos, como ser el bilis de buey al 10%. Como pueden ver ustedes a la derecha, son solubles, se lisan, ¿no? El Streptococcus pneumoniae, por tanto, es sensible a la solución de bilis, ¿no? Entonces, es este positivo, ¿no? Se lisan y se oscurece, es más denso. Mientras los viridans son resistentes al bilis de buey, ¿no? Igual sucede con el decroxicolato de sodio al 2%, se lisan en pocos minutos en caldo de cultivo. El cultivo se hace en medio sólido, ¿no? Generalmente podemos utilizar el agar sangre, podemos utilizar medios enriquecidos como ser el agar soya tripticasa, el agar infusión cerebro-corazón, al cual se añade un 10% de sangre de cordero, ¿no? Entonces, para diferenciar estreptococo alfa hemolíticos, siempre vamos a comparar con el Streptococcus viridans, porque también los Streptococcus viridans son alfa hemolíticos. No podemos comparar un alfa hemolítico con un beta hemolítico como ser el Streptococcus pyogenes, ¿verdad? Entonces, no sería justo porque clarito se nota en agar sangre cómo hace su hemólisis el beta hemolítico, mientras este microorganismo es apenas, ¿no? Entonces tenemos para diferenciar si esto es Streptococo o neumococo o Streptococcus viridans, la variedad de Streptococcus viridans, ¿no? Utilizamos la prueba o discos de optoquina. Estos discos de optoquina es un compuesto, ¿no?, de clorhidrato de hidrocupreína que se impregna al medio de cultivo al agar sangre. Se coloca ese disco, es como un disco de antibiograma, se coloca y bueno, vean ustedes, hace un halo. Es decir, es bastante sensible, ¿no? Nos va eliminando al Streptococcus pneumoniae. Si fuese Streptococcus viridans, estarían creciendo, habría colonias alrededor, incluso encima del disco. Entonces, podemos diferenciar el Streptococcus pneumoniae del Streptococcus viridans por la prueba de la optoquina, no que es sensible. Se van a desarrollar generalmente al medio de cultivo a 37 grados centígrados, a un pH de 7 a 7,6, ¿no? Siempre adicionamos para todos los estreptococos CO2 al 10%, ya sea en frascos con vela o en en las, en los frascos de gas pack, ¿no?, que es un sistema que nos va a dar anaerobiosis, ¿no?, y adicional al CO2. Tenemos las colonias que son pequeñas, redondas, bordes enteros, cupiliformes, es decir, en forma de punta, luego se hunden. Como el ombligo se empieza a hundir, umbonadas, ¿no?, mucoides, que es característica de los encapsulados. Es decir, si ustedes alzan, acá tienen el alza bacteriológica, empiezan a alzar a la colonia,
es como chicle, ¿no? Es mucoso, se extrae, mientras otros gérmenes apenas no se puede alzar, ¿no? Esto se estira como chicle. Entonces, las cábulas son generalmente sinónimos de virulencia. Entonces, acá podemos indicar, ¿no? Son colonias circulares, pequeñitos, ¿no? Pequeños. Ustedes pueden ver, son pequeños, brillantes, de 0,5 a 2 milímetros. Vean, son pequeñitos, ¿no? Con bordes bien definidos, convexas, redondas, con zonas de alfa hemólisis. Su estructura antigénica está dada por la presencia de un polisacárido capsular, ¿no? Antígeno que provoca al inicio una respuesta de la célula B. Es inmunológicamente diferente para cada uno de los 90 serotipos que tiene el Streptococcus pneumoniae. Otra característica, la proteína M somática, que es característica de cada tipo. Esto permite la clasificación de distintos grupos y tipos, facilitando su identificación. El carbohidrato C es común para todos los neumococos. Hemos hablado de la cápsula, una cápsula externa a la pared celular de naturaleza polisacárida, compleja, ¿no? Indicando siempre que es una piedra angular de la patogénesis de las infecciones por neumococo. Entonces, esta composición antigénica de la cápsula varía en diferentes cepas. Entonces, y empiezan a agrupar al Streptococcus pneumoniae en más de 90 diferentes serotipos capsulares, ¿no? Y aproximadamente 45 serogrupos. La experiencia clínica mundial dice que son pocos los serotipos con mayor impacto clínico. Se dice que son 12 serotipos las más conocidas, entre el 1, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 19, 23, son responsables del 80% de las infecciones neumocócicas invasoras. Entonces, como ustedes pueden ver, es importante tener en cuenta los serotipos, ¿no? Hay serotipos preferentemente para adultos y hay otros serotipos que van a ir hacia los niños, ¿no? A los más pequeños. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Los más importantes es la neumolicina. Esta es una citotóxica, suprime la actividad oxidativa de los fagocitos y va a activar el complemento, induce a la liberación del TNF, el factor de necrosis alfa, y la leucina 1, aumentan la respuesta inflamatoria. También la cápsula misma, ¿no? Es antifagocítica. Hemos indicado 90 serotipos de uso epidemiológico, no clínico. Otro factor de virulencia, la proteasa IgA. Las adhesinas, que sirve para la unión a las células epiteliales. El ácido teicoico y el péptidoglicano activan la vía alterna del complemento. Se van a producir el C3A y el C5b. Se producen mediadores celulares y se activan los leucocitos.
se liberan la leucina 1 y el TNF. Hay fiebre, se va a producir daño tisular. Entonces, la patogenia va, se produce la enfermedad, ¿no? Su origen de la enfermedad a la capacidad de multiplicación en los tejidos, ¿no? Hemos hablado de que son varios factores y la presencia sobre todo de la cápsula tiene una capacidad invasiva. Y esto previene o retarda la ingestión de las células encapsuladas por los fagocitos. Los fagocitos, ustedes saben que son los que eh, se degluten a todo invasor, ¿no? Hay otros factores, la inmunodepresión, la desnutrición, infecciones crónicas, que pueden ser factores de riesgo, ¿no? Alteraciones en los aparatos respiratorio, circulatorio, intoxicación por drogas, que son factores predisponentes, factores de riesgo. Entre 5 al 40% de personas normales se indica que son portadores normales de neumococos, ¿no? Entonces, y estos son los que llevan eh, al final la enfermedad, ¿no? Y son los niños de 20 a 40%, generalmente están en la nasofaringia, ¿no? Como portador asintomático, que en cualquier momento eh, puede haber un brote, ¿no? Y en personas mayores es el 5%, ¿no? Cada persona mayor, por ejemplo, de todas las personas mayores, el 5% son portadores de neumococos, ¿no? Que no tienen patología, pero que son portadores. Entonces, hemos indicado la cápsula, ¿no? Evade factores inmunitarios a los leucocitos, en este caso hemos indicado a los fagocitos, al complemento. Las adhesinas le permiten adherirse a la nasofaringia. Este es el lugar, la nasofaringia, entre la faringe y la cavidad nasal, ¿no? Entonces, esta parte que está pintada de rojo, esa es la nasofaringe. De ahí generalmente se toma la muestra, ¿no? Y factores neumocócicos que producen inflamación. Entonces, este germen va a tener formas de invasión, ¿no? Desde la nasofaringia, ¿no? En portadores asintomáticos, como ya les he indicado, un 5% en personas adultas y un 20 a 40% en niños, ¿no? Esa mucosa nasal de la nasofaringia puede llegar a los senos paranasales causando sinusitis al oído medio, el OMA a los pulmones que nos pueden dar la neumonía por la sangre, una bacteriemia, y esto se puede complicar con una sepsis, puede llegar a los pulmones produciéndonos una bronquitis, una neumonía, ¿no? Y a las articulaciones, artritis, al pericardio, pericarditis, al sistema nervioso, meningitis, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un bonito resumen de cómo va a ir a afectar el Streptococcus pneumoniae.
Entonces, en el tracto respiratorio hemos hablado del tracto respiratorio superior, donde empieza, ¿no? Se transmite fácilmente por la tos, por hablar, todo eso, de persona a persona a través de las gotitas de Brugger, ¿no? De la saliva. La patología más conocida en este caso, como su nombre también indica, neumocócica, es la neumonía, que hace relación a la neumonía, que es una exudación de líquido de edema fibrinoso hacia los alveolos, ¿no? Ahí están glóbulos rojos polimorfonucleares que dan consolidaciones en la porción de pulmón, que es la causa principal de una neumonía bacteriana adquirida en la comunidad. Entonces, esta neumonía típica puede ser también una neumonía atípica, pero la neumonía típica se caracteriza por escalofríos, por disnea, tos con esputo purulento, puede ser manchado de sangre. Hay otros que indican que es un esputo herrumbroso. Hay otros que los asemejan a ladrillo molido. Entonces, esa característica tiene el esputo. Entonces, ¿qué es esputo? El esputo es la secreción mucopurulenta que proviene del árbol traqueobronquial mediante la tos. Entonces, acá tenemos una radiografía donde nos está indicando la neumonía, ¿no? También es causa más frecuente de otitis media, ¿no? Hemos hablado de otitis media en los niños generalmente. Los tipos 6, 14, 19, 23. La otitis media aguda o OMA, se estaba indicando, es una infección del oído medio, el cual se encuentra localizada justo detrás del tímpano. Ustedes lo pueden ver acá. Las infecciones del oído son comunes en los bebés, ¿no? En los niños, en parte porque sus trompas de Eustaquio se obstruyen fácilmente. Entonces hay que tener mucho cuidado en niños pequeños, este tipo de otitis media aguda. Muchas pueden ser ya otitis media eh, que hacen supuración, ¿no? Tenemos también la sinusitis, ¿no? O la rinosinusitis, ¿no? Una respuesta inflamatoria de la mucosa nasal, los senos paranasales, que pueden estar agentes bacterianos, también puede ver virus o hongos, pero en este caso estamos indicando eh, la, a los neumococos, ¿no? Y las meningitis. El diagnóstico de laboratorio por la tinción Gram, generalmente en esputo, ¿no? Siempre vamos a encontrar la presencia de polimorfonucleares, ¿no? Y estos son los Streptococcus pneumoniae de par en par, ¿no? Acá a veces no podemos ver muy bien la cápsula, pero eh, pruebas rápidas que se puede hacer, ¿no? La prueba de aglutinación de EIA, de ácidos nucleicos, antígeno en orina, ¿no? No para niños. Y otra prueba que es la prueba para identificar a los neumococos es la prueba de Kellum, también conocido como reacción de Kellum o la prueba de Neufeld. Antiguamente se utilizaba prueba de Neufeld. En llaves está como prueba de tumefacción, en otros textos está la prueba del hinchazón y no es tal situación, ¿no? Entonces, nosotros manejaremos como prueba de Kellum.
¿no? Entonces acá está cómo se hace la prueba de Kellum, pero acá lo más importante es esta parte subrayada con rojo, ¿no? El consiguiente cambio del índice de refracción hace que la cápsula parezca hinchada, pero en realidad solo se ve más visible, no que se hinche, sino se hace mucho más visible. Entonces, acá obviamente mm, hacemos reaccionar, ¿no? a un medio, a un suero con un polisacárido capsular del neumococo, un antisuero específico para este polisacárido capsular. Entonces, hace de que se vea que se ha hinchado, ¿no? Pero no solamente es eso, sino es un cambio del índice de refracción que se ve un poco más grande. Entonces, aquí hacemos actuar ese suero anticapsular neumocócico específico y se ven así, ¿no? Y estas acá se ven un poco más grandes, ¿no? Después hemos indicado la prueba de la oftoquina, que ya lo hemos detallado, ¿no? Es sensible para el estreptococo pneumoniae y para Streptococcus viridans es resistente. En este caso también para el Enterococcus faecalis, antiguamente Streptococcus faecalis, actualmente ya está saliendo esto de la familia de los Streptococci. El tratamiento generalmente es la penicilina, ¿no? La penicilina, tratamiento ambulatorio, derivados de la ampicilina o de la penicilina, tratamiento hospitalario, si son resistentes a la penicilina, los macrólidos, la eritromicina, más la vancomicina, va a depender mucho de la resistencia del germen, ¿no? De la bacteria. Ya se puede utilizar también cefalosporinas, eh, quinolonas, ¿no? La flor, quinolonas, el levofloxacine de ese tipo de medicación. Entonces, la epidemiología, neumococo causa el 50% de las neumonías extrahospitalarias en los adultos y el 20% en los niños. Las meningitis de la comunidad en adultos, alrededor del 40%, ¿no? De las meningitis bacterianas del adulto. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lugares, sobre todo cuarteles o reclusorios, ¿no? Donde hay bastante gente que puede darse un brote de meningitis. También es importante indicar la incidencia global, 20 a 60 casos por 100.000 habitantes al año. ¿Cómo podemos prevención? Por la vacuna, ¿no? Para el neumococo. Entonces hay vacunas que están vacunando. Ustedes en los centros de salud hay la vacuna antineumocócicas, ¿no? Hay dos tipos. Uno que es para adultos, que es una vacuna polisacáridos, ¿no? Para adultos, para mayores de 2 años, y otro para menores de 2 años, ¿no? Que protege a niños de menores de 2 años, que son conjugados, ¿no? Estos conjugados, estos son polisacáridos. Entonces, acá está un esquemita, ¿no? De los conjugados, ¿no? De los conjugados que son para los niños y de los polisacáridos capsulares neumocócicos. Entonces, ahí están los números que tienen su efectividad de un 60 al 70%. Y
y los serotipos para los niños, ¿no? Una efectividad contra la neumonía del 45%, contra la neumonía sin bacteremia 45% y una enfermedad invasiva contra cualquier 75%, indicaba a menores de 2 a 4 6 meses de edad, ¿no? Entonces, con sus dosis de refuerzo, es todo lo que se vacuna en los establecimientos. Y esta, bueno, acá tenemos al germen, ¿no? Los neumococos en una vista. Bueno, sería eh, eso, porque se nos va a cortar ya cualquier momento. Eh, no es tan largo el tema. Vamos a estar replicando el estreptococo piógenes o beta hemolítico, que es más lo importante y que causa más patología, tanto eh, locales como invasivas, ¿no? Entonces, locales o sistémicas. Entonces, conmigo va a ser hasta la próxima clase. Eh, espero ya resolver este problemita con las fallas del Google Meet. Eh, veremos. Bueno, conmigo hasta acá, hasta pronto. Enseguida